De pintura, de él como artista plástico, ¿quién nos va a hablar? Yo, Bueno, te escuchamos, Marisol, como arquitecto y como artista plástico, ¿no? A ver. sí, si hay una de las características que tiene esta investigación que estamos desarrollando con Alejandro y con Javier, es la interdisciplinariedad, ¿no? Convengamos que Javier es docente de literatura, yo soy profesora de historia, Alejandra es fotógrafa, investigadora local, ¿no? Rescata la memoria, ¿no? Trabaja desde la memoria, ¿no? Yo trabajo desde la historia. Y bueno, entonces podemos ver que hay distintos lenguajes de Emilio. Es decir, como decía Javier, que Emilio Trías fue parte de esa generación del 900, poco reconocida, y esa pregunta que tú hacías, Roberto, es bien interesante. Ayer creo que nosotros estábamos conversando por WhatsApp justamente, bueno, ¿por qué Emilio no ha sido reconocido, no? Y a mí, desde mi formación docente de historia, me resultaba más fácil creer que no haya sido reconocido en su obra literaria que en su pintura. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad Emilio, nos cuenta Facundo Trías, su nieto, él nunca quiso mostrarse como pintor. Es decir, tiene mucha pintura, ha producido mucho, pero tú vas a la casa de Facundo y transitas por las habitaciones y te encontrás con acuarelas de Emilio Trías Dupré en cada una de las salas. Es algo maravilloso entrar a esa casa, más allá de saber que él estuvo ahí, que está su escritorio, es tu despacho donde él producía. Esas pinturas que van adornando esas salas son muy lindas, pero sin embargo él no quería mostrarlas, nunca quiso mostrarse, digamos. Sin embargo, investigando, me encontré con que en la primera exposición anual de Bellas Artes, el primer Salón Anual de Bellas Artes, producto de la ley Aedo, ¿no? De todo aquel trabajo de la Comisión de Bellas Artes, en 1937, Emilio expuso con 3 obras junto a Cunio, junto a Laborde, junto a Manuel Rosés, ¿no? Que fueron los que expusieron en pintura, que en ese momento ganaron las desnudas de Manuel Rosé, que se llevó el primer premio, el Gran Premio de Pintura. Emilio expuso con 3 obras y una lleva el nombre de Vivian. Seguramente sea un retrato de su hijo. También expuso con Pinos de Gorriti y con Puerta de Santa Teresa. Él trabajó sobre la acuarela. Pintura abarcaba como varias técnicas. La técnica que él se destacaba, o al menos que más producción ha tenido, es la acuarela. Y bueno, y es interesante ver que en el segundo Salón Anual, es decir, el otro año, en 1938, Emilio también expuso en la segunda exposición anual de Bellas Artes con la acuarela Una calle del pueblo. Y bueno, entonces, además de producir obras de artes, lo interesante es que también fue un teórico, un crítico de arte. Y este concepto que traía Javier hace un ratito, desde el mundo de la literatura, el concepto de tránsito estético, habría que seguir indagando, pero yo creo que es parte de la teoría que tenía Emilio Trías sobre lo que significaba el arte en ese Uruguay de la década del 30, ¿no? Estamos hablando de un Uruguay recientemente urbanizado, ¿no? Con muchos inmigrantes que arribaban al Uruguay, un Uruguay en el que hubo mucha arquitectura, estamos hablando de grandes obras arquitectónicas que se hicieron en esa época, y si uno indaga en la revista Nacional, hay un artículo en 1938 que seguramente sea contemporáneo luego de la segunda exposición anual de Bellas Artes, del Salón de Bellas Artes, esas obras que se exponían en el segundo piso del Teatro Solís, ¿no? Él hace una crítica de esas obras, habla de los desnudos de Rosés, es maravilloso ese artículo, La vida de las imágenes se llama, y el nombre es parte de la teoría que Emilio tiene sobre las imágenes, porque él dice que las imágenes
que el Uruguay en ese momento resalta la importancia del trabajo del Círculo de Bellas Artes en su introducción. Dice que hasta ese momento los artistas quizás no tenían vínculo con la nación, o quizás la nación no se interesaba en el arte nacional, pero a partir de entonces, con la ley Aedo, con la creación de un salón anual de Bellas Artes, con un concurso oficializado en ese entonces dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, el artista sí tiene un vínculo y un sentido de ser, una ética social, le llama él, con la nación, ¿no? Es decir, que él dice, y voy a leer una cita que me parece maravillosa, cortita de este artículo, dice: los artistas tienen una función en la vida de la nación. La muestra de arte plástico del primer Salón Nacional da el convencimiento de que en el Uruguay hay un arte auténtico. Y ahí habla de las lunas de Cunio, de los desnudos de Rosé, indaga en la obra de Soma Walter, el otoño, los paisajes, ¿no? El paisaje como género en Uruguay era algo muy habitual, que se realizaran pinturas de paisajes. Bueno, la pintura de una calle del pueblo, que habría que ver si hace referencia a las piedras o no, pero lo que nos llegan son estos registros a través del catálogo de las exposiciones que hubieron. Y bueno, entonces yo llego a la conclusión que habría que seguir profundizando, pero que don Emilio, además de retratista y paisajista nacional, fue un crítico de arte. Y bueno, acá tenemos como mucho para seguir trabajando. Lo que estamos presentando es un primer avance, y me interesa ahora mencionar que don Emilio también cultivó el arte de la arquitectura. Si bien nunca se recibe, porque él no termina sus estudios, formó parte de una gran generación de arquitectos. Yo diría que, por lo que hemos investigado hasta el momento, podemos decir que es la primera generación de la nueva Facultad de Arquitectura. Hay que recordar que en 1915 se divide la Facultad de Matemáticas en dos ramas, digamos, por un lado la Facultad de Arquitectura y por otro lado la Facultad de Ingeniería y ramas anexas, en un trabajo arduo, mérito de la Sociedad de Arquitectos, que fue creada en 1915 y que da cuenta de un Uruguay que estaba muy avanzado en materia de lo que es la arquitectura en ese momento. Fíjense que el primer Congreso Panamericano de Arquitectos lo va a organizar Uruguay, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay en 1920, y que es muy probable, por las fuentes que manejo, que habría que seguir consultando, pero que Emilio Tres Dupré participó de ese primer congreso que fue acá en Montevideo. Y Emilio pertenece a esa primera generación en la que se recibieron arquitectos quizás los más importantes en la historia del Uruguay, como Julio Vilmajó, como Juan Escaso, ¿no? Y se formó con docentes de gran prestigio como Alfredo Jones Brown, que fue docente del Círculo de Bellas Artes, director de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, autor del edificio Yaba, capaz que es más conocido por esa obra que hizo, y él fue alumno de él. Y en 1916, la revista Arquitectura, el órgano oficial de la Sociedad de Arquitectos, publicaba, daba a conocer, difundía su trabajo, ¿no? La importancia de la arquitectura, el rol social del arquitecto, ¿no? Porque hay todo un debate entre arquitectura e ingeniería, hay una pugna muy grande. La arquitectura logra su autonomía en ese momento, y estos debates, Emilio era parte de esos debates que se daban, y la revista Arquitectura difundía los trabajos de los estudiantes mejor calificados, los cursos, los talleres, los proyectos que hacían, y es interesante ver que en 1916 aparecen los trabajos de Emilio, que se destacaba como uno de los mejores estudiantes en arquitectura, en la materia de orden de arquitectura, en la que se trabajaban los órdenes clásicos, los jónicos, los dóricos, ¿no? los órdenes clásicos del arte europeo. Y ahí aquí que Emilio aparece destacándose como su obra. Y ahí el trabajo de Emilio es un pórtico de orden jónico sin pedestal. Tenemos la imagen, también ustedes las pueden ver, de lo que significaba esta obra, y que lo que buscaban era crear estímulos para los estudiantes que se distinguen en los ateliers de la facultad por su amor a la carrera que han elegido. Sabemos que Emilio no termina sus estudios,
pertenece a esta generación, primera generación de la nueva Facultad de Arquitectura, no finaliza sus estudios, pero sin embargo ejerce en distintos ámbitos. Por ejemplo, sabemos que fue director, trabajó en la división de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, o sea, su trayectoria profesional como dibujante estuvo muy vinculada también al Estado, o sea, como dibujante, como proyectista. Estuvo involucrado en diversas obras arquitectónicas de nuestro país, de carácter tanto públicas como privadas, principalmente en distintas partes del departamento. Alejandra nos va a hablar de lo que es el trabajo que hizo en Las Piedras, y, y a mí me interesa centrarme por mi formación y por lo que vengo investigando más en su trabajo, también su aporte a la conservación del patrimonio nacional, ¿no? Él estaba muy preocupado bueno, por esa cuestión de los edificios coloniales de ese momento que se estaban perdiendo y eran parte de la identidad nacional y había que poner en valor. En ese momento tenemos un proyecto muy grande liderado por Horacio Redondo, que es la conservación de la fortaleza de Santa Teresa, del Fortín de San Miguel, ¿no? Emilio ha hecho dibujos, bueno, vimos que la primera exposición era la Puerta de Santa Teresa, se preocupó por el arte colonial, estudiaba la forma en que se podían conservar, y también algo interesante que nos llamó mucho la atención es que Emilio integró la Sociedad de Amigos de la Arqueología, ¿no? Una sociedad que surge en 1926 y Emilio en 1927 ya pasa a ser miembro. Como era de costumbre, una persona que sea miembro te tenía que invitar a ti a participar, y a Emilio lo invita Fernando Capurro, con quien vemos que ha tenido varios nexos en las fuentes, aparece. Fernando Capurro lo invita a él a participar de esta Sociedad de Amigos de la Arqueología, que lo que se planteaba en la sociedad era propender al estudio teórico y práctico de la arqueología, propiciar la creación del Museo de Arqueología, en el cual debería tener preeminencia el material nacional, costear o ayudar a costear expediciones de estudio dentro del territorio de la República. Y Carlos Subillaga, en uno de sus libros, dice que es la primera entidad de la época que promueve un conjunto de acciones intelectuales por el rescate y la preservación de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural. Es decir, el principal desafío de esta sociedad, el presidente era Horacio Redondo, del cual Emilio Trías Dupré era miembro, era poder identificar cuál era el valor arqueológico de esos edificios que estaban perdiendo. Por ejemplo, la Casa de Artigas aparece dentro de un debate más amplio, como en la Casa de Marfetán, en Soriano, como en la Capilla de las Huérfanas, la estancia de Nuestra Señora de los Desamparados, como mencioné, lo en Rocha, el Fuerte de San Miguel. Es decir, hay una cantidad de construcciones que empiezan a decir, bueno, ¿cuál es el valor arqueológico que tienen estas construcciones y cuál es la capacidad que tenemos nosotros de restaurarla, ¿no? Y en ese sentido, Emilio Trías Dupré, hay que entender en ese sentido el trabajo que hace en la Casa de Artigas, ¿tá? Si bien es un encargo que le hacen a él de la División de Arquitectura, porque a él le encargan diseñar el proyecto para restaurarla, Emilio toma eso con una gran seriedad, le consulta a la gente que le tiene que consultar, que es a la Sociedad Amigos de la Arqueología, se asesora y les termina mandando un informe a la División de Arquitectura diciéndole que sí, pero que él necesita remover los terrenos, él necesita ir al predio, ver cuáles eran las verdaderas habitaciones de la casa de los padres de Artigas para poder trabajar seriamente, ¿no?